Bueno, vamos a empezar a ver el cuarto. Cuando vemos si estoy nervioso, yo noto que hay cosas que la han olvidado, entonces esta clase como introducción por volver a hacer posible. ¿Ya? Antes de ver los fármacos del sistema autónomo. Bueno, primero recordar que el sistema nervioso es un sistema conectado, por lo tanto, todos los fármacos que nosotros vamos a estudiar interactúan con la sinapsis. A nivel sináptico, hay algunos que van a actuar en la propagación del impulso, que son los anestésicos locales principalmente, ¿ya? Y todos tienen el mismo mecanismo de acción, que es bloquear la propagación del impulso eléctrico a través de la inhibición del canal de sodio del fibrado. Y ahí, aquí vamos a tener que ir como asimilando algunas cositas que son, porque esto, si usted me pregunta, ¿es posible aprenderse todos los fármacos? Es difícil. Pero es más fácil encontrar una estrategia. Entonces, uno mira las estrategias que, por ejemplo, algunos grupos farmacológicos se diferencian por el tiempo de acción. ¿Ya? Y otros grupos farmacológicos se diferencian por si se metabolizan o no se metabolizan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los anestésicos locales se diferencian por el tiempo de acción. Entonces, hay unos que actúan más rápido, por lo tanto, tienen más potencia. Y hay otros que actúan más lento, pero por más tiempo. ¿Ya? Si yo comparo la lidocaína y la bupivacaína que están en ese grupo, ambos tienen el mismo mecanismo de acción, lo que es el canal de sodio. ¿Ya? Pero el tiempo de acción es el que cambia. ¿Ya? Entonces a veces nos agrupamos así. Bueno, los demás todos actúan a nivel sináptico, estimulando receptores, inhibiendo receptores, favoreciendo la biosíntesis del neurotransmisor, que eso normalmente lo podemos llamar agonistas indirectos, cuando modifican la síntesis o la degradación. ¿Ya? En el modelo sináptico, entonces, nosotros vamos a tener un compuesto endógeno que se va a unir a un receptor. Esos receptores pueden ser un receptor metabotrópico y un receptor ionotrópico. ¿Ya? Eso marca también la diferencia, porque normalmente cuando interferimos con un receptor ionotrópico se genera una respuesta rápida. ¿Ya? Hay algunos fármacos que se usan para terapias crónicas que interactúan con receptores, como por ejemplo los antiepilépticos, ionotrópicos, que lo que hace, ¿cierto?, es inhibir la activación del receptor para evitar cierto flujo de un ion. Casi todos son inhibidores de los canales de sodio, por lo tanto inhiben la despolarización de las membranas. ¿Ya? Hay otros, por ejemplo, como los GABAérgicos, que estimulan la actividad del GABA y van a favorecer la conductancia del cloruro. ¿Ya? La mayoría por el mecanismo de acción, si uno lo analiza, ¿cierto?, son efectos de corta duración. ¿Ya? Casi todos los anestésicos generales inyectables que tienen ese efecto GABAérgico tienen un mecanismo de acción y una duración de su acción súper corta. Estos se clasifican como barbitúricos de acción ultra corta, ¿ya? O no barbitúricos de acción ultra corta, así se clasifica, porque su efecto dura 1 a 5 minutos. ¿Ya? Bueno, en los receptores metabotrópicos, si bien cierto también se puede dar en los receptores ionotrópicos, en los receptores metabotrópicos nosotros hablamos de un concepto súper interesante, que la sobreestimulación del receptor puede llegar a desarrollar algo que se conoce como taquifilaxia. ¿Ya? La taquifilaxia farmacológica es la no respuesta a un medicamento cuando ha sido usado por un tiempo. Y eso es porque estos sistemas anclados a proteínas G pueden, no sé si se pueden, en algún momento lo conversamos, pueden unirse a una proteína que se llama beta-rectina, que bloquea y en definitiva lo que hace es separa la proteína G del receptor.
¿Ya? Y ahí, cuando vemos los fármacos del sistema autónomo y hablamos, ¿cierto?, por ejemplo, de los beta estimulantes que se pueden usar para terapias crónicas, salbutamol, el salmeterol, el penoterol, que son broncodilatadores, ¿cierto?, que se usan para terapias crónicas, como el asma bronquial, como el EPO. Van a... ¿Déjame ver cómo es el problema? Aquí arriba no viene nadie, va a sexto piso. ¿Okay? Entonces puede adquirir la conformación desacoplada y el fármaco no va a generar respuesta. Yo decía que las terapias crónicas respiratorias con beta estimulantes, esto puede provocar eso a largo plazo. ¿Ya? O también a veces puede ocurrir con los beta bloqueantes, como el propanolol, el atenolol, que también pueden hacer. ¿Ya? Bueno, ahora, otros compuestos, ¿cierto?, van a actuar aquí, inhibiendo la recaptación. Y ese efecto, ¿cierto?, por ejemplo, de inhibir la recaptación, va a depender, la respuesta va a depender del transmisor. ¿Ya? Porque, por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de adrenalina, noradrenalina, tienen un efecto psicoestimulante siempre y se utilizan para tratar el síndrome narcoléptico, ¿cierto? Entonces ahí está el modafinilo, el armodafinilo, los derivados de la anfetamina, ¿cierto?, que se utilizan como inhibidores de la recaptación. ¿Ya? Hay otros inhibidores de la recaptación que más bien buscan saturar, porque actúan con neurotransmisores que tienen más bien receptores metabotrópicos, ¿ya? Como por ejemplo la serotonina. Y cuando nosotros vemos los inhibidores de la recaptación, que son un grupo antidepresivo, los SIRS, ¿cierto?, los inhibidores de la recaptación de serotonina, hay dos grupos: los inhibidores de la recaptación de serotonina y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Dos grupos grandes dentro de una familia, que tiene 5 grupos. Esos medicamentos más bien lo que hacen es buscan saturar la sinapsis para activar los mecanismos de down o up regulation. Y así es como empiezan a generar un efecto, cuando se activan esos mecanismos de down o up regulation. ¿Ya? Porque el efecto serotoninérgico se ve rápido. Es lo que produce las reacciones adversas. ¿Ya? Entonces, las náuseas, el dolor de cabeza, la intranquilidad, el insomnio que le produce a las personas que lo toman en la noche, por ejemplo, los antidepresivos se toman en la mañana, con el desayuno. Eso tiene una lógica. Porque si tú lo tomas en la mañana con el desayuno, los alimentos retrasan la absorción. Entonces, tú no logras concentraciones tan altas del antidepresivo tan rápidamente, sino que la absorción es más gradual. Y eso minimiza las reacciones adversas. ¿Ya? Las reacciones adversas van a estar desde el día 1 hasta siempre, quizás. ¿Ya? Entonces hay que trabajar por minimizarlas. Ahora, el efecto terapéutico es provocado por eso, los mecanismos de down o up regulation, que son estos mecanismos que ustedes se deben acordar: sobreexpresión de receptores o subexpresión de receptores. Y eso requiere un tiempo, ¿cierto? Eso requiere una exposición al fármaco, un tiempo que está estimado con estos fármacos, ¿cierto?, aproximadamente en los 6 meses, en los 6 a 8 meses recién se ve una respuesta clínica. ¿Ya? Antes, lamentablemente, solo la reacción adversa. ¿Ya? Bueno, también, ¿cierto?, vamos a mirar algunos compuestos que pueden actuar sobre autorreceptores que modifican la liberación del transmisor. ¿Ya? Y ahí acuérdense que el modelo sináptico va a ser siempre: todos los que aumenten el AMP cíclico aquí van a favorecer la exocitosis del neurotransmisor. Y todos los que bloqueen el AMP cíclico aquí van a disminuir la secreción del neurotransmisor. ¿Ya? Y ahí están los agonistas alfa 2, que son una familia grande, que son fármacos que se utilizan para tratar diversas situaciones, porque un agonista alfa 2 lo que hace es disminuir la descarga simpática. Entonces, al disminuir la descarga simpática, queda la descarga parasimpática predominante. Entonces, normalmente los agonistas alfa 2 se utilizan como antihipertensivos de acción central, ¿ya? Y también hay unos que son
sedantes, como la dexmedetomidina, ya que se utiliza harto, porque tiene un efecto analgésico bueno. Ya. ¿Era bueno hacer esto? Entonces ahí está el up regulation y el down regulation. El up regulation, ¿cierto?, es la sobreexpresión de receptores cuando hay menor cantidad de ligando. ¿Ya? Cuando hay menor cantidad de ligando. Y el down regulation, ¿cierto?, es la subexpresión de receptores o la hipoexpresión de receptores cuando hay mucha cantidad de ligando. Entonces a veces, como les decía yo, sobre todo los del sistema serotoninérgico buscan hacer esto, buscan generar down regulation. Ahora, esto ustedes también saben que ocurre en los sistemas enzimáticos. Ya los sistemas enzimáticos van a aumentar si nosotros sobreestimulamos o van a disminuir si nosotros subestimulamos. ¿Ya? Si yo puedo sobreexpresar una enzima y acelerar el metabolismo de un compuesto, ¿ya? Por eso hay que estar siempre mirando y siempre controlando las terapias. Porque la gente tiende, me siento bien con este medicamento, va a querer el médico, ¿cierto? Y tienden a hacer como terapias crónicas, a veces llevan años tomando un medicamento, ¿no? Y en realidad, ¿cierto?, está generando otro problema. ¿Ya? Bueno, el up regulator es mediado por la expresión a nivel del núcleo, ¿cierto? Y el down regulator, ¿cierto?, es mediado también por la expresión de proteínas, pero proteínas que facilitan la endocitosis. ¿Ya? Y van, en cierto modo, ¿cierto?, captando el receptor. Ahí está, ¿cierto?, los mecanismos, ¿cierto?, que producen la down regulation. ¿Sí? Ahora, a veces, ¿cierto?, en las terapias crónicas se estudia esto. Entonces, por ejemplo, en las terapias de la estatina, se demostró que la terapia con estatina generaba un cambio en una proteína que facilitaba la endocitosis del receptor LDL. Del LDL con su receptor, cuando se acoplaban. Entonces, hay fármacos de nueva generación que aumentan esa vía. ¿Ya? O sea, el fármaco que se le da a las personas, que es la atorvastatina tradicional, inhibe la enzima que metaboliza el colesterol. Ese es su mecanismo de acción. Pero alguien se dio cuenta que había un fragmento del fármaco, porque es un isómero. ¿Cierto? Un isómero. Eso significa que tiene una forma racémica, que tiene distintos mecanismos de acción. Y una parte del isómero S estimulaba la expresión de proteínas que facilitaban la endocitosis. Entonces, los fármacos de última generación también potencian esa vía. ¿Por qué? Porque así el hepatocito capta más LDL y el LDL, ¿cierto?, queda en el interior de la célula hepática y se elimina como a través de la bilis. ¿Ya? Bueno, en el sistema nervioso periférico nosotros vamos a hablar durante este semestre de la sinapsis, por ejemplo, neuromuscular. Y ahí hay que recordar, ¿cierto?, que eso está mediado por la acetilcolina y tiene un receptor nicotínico. ¿Ya? Aquí vemos nosotros, cuando hablamos de la sinapsis neuromuscular, vamos a ver los fármacos bloqueantes de placa. ¿Por qué? Porque lo que hacen es bloquear el potencial de acción o la generación del potencial de acción en la placa neuromuscular. ¿Para qué se usan? Como fármacos que inducen una relajación muscular, ¿ya? O hasta fármacos que producen un paro muscular, la parálisis muscular. ¿Ya? Entonces, ahí hay fármacos que son célebres, que son súper conocidos, como la succinilcolina, que se usa para intubar pacientes. Es un fármaco que lo que hace, ¿cierto?, es estimular al receptor nicotínico y producir una despolarización de la membrana, pero sin repolarización. ¿Ya? Entonces, la membrana muscular queda despolarizada y no se repolariza, por lo tanto se produce parálisis muscular. Entonces, se clasifican en dos grupos esos fármacos: los que producen parálisis muscular despolarizante, como ese, y los que producen parálisis muscular no despolarizante. Y ahí tienen otros dos subgrupos: unos que inhiben la liberación de acetilcolina, que son la toxina botulínica y todos sus derivados, ¿ya?, el Botox,
y otros que bloquean el receptor nicotínico, donde están los derivados del curare, la tubocuranina, el intracurorio, todos esos fármacos que bloquean, ¿cierto?, el receptor nicotínico. ¿Ya? Bueno, siempre tienen que recordar ustedes, ¿cierto?, algo que aprendimos en fisiología, ¿ya?, que el receptor nicotínico del músculo es totalmente distinto al receptor nicotínico del ganglio. ¿Ya? Hay fármacos que interactúan con los receptores nicotínicos del ganglio, pero producen más bien cambios que se usan a nivel experimental. ¿Ya? O sea, si yo doy un fármaco como el itracurio la tubucuranina, ¿cierto?, va a hacer efecto en el receptor nicotínico del músculo. ¿Ya? Y eso es porque la forma del receptor es distinta. Uno tiene 5 dominios transmembrana, que es el del músculo, y la acetilcolina se une a su unidad alfa, y el otro no tiene que aprenderse eso. Y el otro, el del ganglio, tiene 6 dominios transmembrana y la acetilcolina se une a su unidad beta. Entonces es totalmente distinto. Ahora, en altas dosis y en intoxicaciones, la selectividad se pierde. Ya, eso usted lo sabe. ¿Ya? Bueno. Luego, en la sinapsis autonómica nos vamos a detener harto. ¿Ya? Vamos a empezar hoy día, yo espero. Y vamos a ver ciertos los fármacos que actúan sobre el receptor alfa 1, por ejemplo. Agonistas del receptor alfa 1, antagonistas del receptor alfa 1, que, como ya sabemos, ¿cierto?, el receptor alfa 1, su principal efecto es vasoconstricción. Entonces, agonistas se usan como vasoconstrictores y antagonistas se usan como antihipertensivos. ¿Ya? Pero no se usan para tratar la hipertensión, sino que se usan para revertir el efecto alfa 1, por ejemplo, en la próstata. El receptor alfa 1 contrae la próstata. Entonces, los inhibidores del receptor alfa 1, como la prazosina, se utilizan para tratar la hiperplasia prostática benigna. ¿Ya? Tiene otro uso, porque si nosotros nos acordamos del sistema autónomo, el sistema autónomo, la diversidad de la respuesta del sistema autónomo hace súper difícil que nosotros podamos usar fármacos que modifiquen la actividad autonómica de forma sistémica. ¿Ya? Por ejemplo, ese mismo que bloquea los receptores alfa 1 en la próstata, la reacción adversa más común es hipotensión. Y es común porque es parte del mecanismo de acción. ¿Ya? Pero sí hay muchos fármacos de este sistema que se utilizan por su acción local. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, van a encontrar ustedes la oxolamina nasal, que la oxolamina es un agonista alfa 1 y se usa nasal porque produce vasoconstricción. Eso se usa para tratar la congestión nasal. ¿Ya? La fenilefrina oftálmica, que se usa para producir vasoconstricción en el ojo. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, también cierto, los alfa 2 agonistas, que ya lo habíamos comentado hace un ratito, que el mecanismo de acción, siempre uno tiene que acordarse de lo principal que hace el receptor. El receptor alfa 2 lo principal que hace, ¿cierto?, es disminuir la descarga simpática. Entonces, los agonistas alfa 2 inhiben la descarga simpática. ¿Ya? Y se utilizan como sedantes, como antihipertensivos de acción central. ¿Ya? Esos medicamentos. Y cuando los inhibimos, normalmente lamentablemente, ¿cierto?, los efectos que producen esos medicamentos se pueden revertir con un fármaco. ¿Ya? Y bueno, ese fármaco es muy controversial porque se utiliza para estimular el sistema simpático. Normalmente la gente lo consume para quemar grasa, para bajar de peso, pero usted tiene que decirle inmediatamente que usted aprendió en fisiología que el sistema simpático además estimula el apetito. Entonces, no es muy conveniente. Cuando empiezan a caer los efectos, aumenta el apetito y dan ganas de comer cosas. Así que no es muy bueno. Ya, pero es parte de la creencia de las personas. Los beta 1 principalmente en el corazón, y ahí tenemos cierto. Bueno, la adrenalina es un beta estimulante, que en la clínica usted lo va a ver como epinefrina, la adrenalina, ¿cierto? Está en la presentación en ampolla.
También, ¿cierto?, la pseudoefedrina, la fenilefrina, que son estimulantes del receptor beta 1, pero lo que más se utiliza en el manejo farmacológico de este receptor son los beta bloqueantes. ¿Ya? Y ahí tiene el propanolol, el atenolol, el pintolol, el esmolol, el carvedilol, ¿cierto? Que son distintos. ¿Sí? Y tienen mecanismos de acción distintos. Ya, por ejemplo, el carvedilol tiene la gracia que además de ser beta bloqueante, tiene efectos a nivel de los vasos sanguíneos. ¿No? Entonces son mixtos, son agonistas, antagonistas mixtos, de acción mixta. El propanolol es puro para los beta, pero no es selectivo. El atenolol es más selectivo. Y así. No da lo mismo, ¿ya? Me acuerdo un día que iba pasando por ahí. Por el patio escucho todo cuando paso por el patio. Una niña está dando un examen para esa enfermería y dice, dale, cualquier LOL. Y yo decía, no. Nunca me hacía el LOL. No, dale, cualquier LOL no es así, pues ya. Pindolol está indicado para ciertas situaciones, el esmolol para ciertas situaciones. Vamos a ver, ¿ya? Carvedilol, que tiene efectos vasculares, ¿ya? Propanolol es el que más se usa. Pero fármacos que tienen acción muy diversa, porque son antiarrítmicos para arritmias supraventriculares. Pero también, ¿cierto?, se utilizan para otras situaciones, como por ejemplo para la estabilidad de las cuerdas vocales, la gente que toca instrumentos de viento, para la jaqueca, para el tratamiento de la migraña crónico se usan beta bloqueantes. ¿Ya? Ya. Los beta 2, uno siempre se acuerda que están en el pulmón y producen broncolatación, ¿cierto? Entonces nosotros los estimulamos, ¿sí? Y ahí también pues, hay un grupo de fármacos, el salbutamol, el salmeterol, el fenoterol, que son beta estimulantes, ¿cierto?, que se utilizan para tratar el asma, ¿ya? Que es una enfermedad inmunomediada que lo que hace es favorecer que existan factores broncoconstrictores. ¿Ya? Son entidades fisiopatológicas distintas al asma con el EPO. Aquí lo vamos a explicar un poquito, vamos a hablarlo. En el asma, ¿cierto?, hay un proceso inflamatorio inmunomediado que potencia la liberación de factores proinflamatorios que inducen la broncoconstricción y la broncosecreción. ¿Ya? Como los leucotrienos, la histamina, el más importante son los leucotrienos. ¿Ya? Entonces uno usa beta estimulantes para contrarrestar eso. ¿Ya? Salbutamol, salmeterol, fenoterol. La diferencia entre ellos son los tiempos de acción y la selectividad. ¿Ya? Casi todos son inhalados, pero el salmeterol es más selectivo que el salbutamol. Y el fenoterol dura más que el salmeterol y así. ¿Ya? Esas son las diferencias, la selectividad y el tiempo de acción. En el EPO se usan otros fármacos porque la entidad fisiopatológica es distinta. ¿Ya? Es un mecanismo de hiperreactividad bronquial, ambos son hiperreactividad bronquial, pero provocados por la presencia de irritantes en la vía aérea. Entonces, la presencia de irritantes en la vía aérea genera una sobrecarga parasimpática en la vía aérea. Y el sistema parasimpático produce broncoconstricción y broncosecreción. Entonces, en el EPOC tú usas antagonistas muscarínicos, como el hipatropio, el tiotropio, ¿cierto?, que son fármacos que bloquean los receptores muscarínicos. ¿Ya? Y a veces los va a usar combinados. Y ahí está, no sé si conocen un fármaco, lo han visto, los que han tenido pasadas por hospitales o servicios el Verodual, que es fenoterol más hipatropio, vienen juntos. Es un fármaco que se vaporiza, ¿cierto? Y una máquina que es para, con el suelo fisiológico, ¿cierto?, pasar el fármaco a través de vapores. ¿Ya? El Verodual es un compuesto que se ocupa. Y los demás todos son salmeterol, fenoterol aparte, hipatropio aparte, tiotropio aparte. ¿Ya? Bueno, aquí es súper común esa enfermedad del EPOC porque la contaminación. Y la gente más fuma, todavía la gente fuma. ¿Sí? Años y más años tirándole demonio al pucho, pero la gente sigue fumando. ¿Sí?
los sacan del orfano, salen igual afuera, comparten. Oh, qué terrible, qué cargante. Hacen un hoyo fuera del patio y se vayan a morir de frío, igual van. Bueno. Ya, y el sistema muscarínico, ¿cierto? El sistema muscarínico que controla el sudor y que controla la actividad parasimpática, ¿ya? También se bloquea principalmente a través de los fármacos antagonistas muscarínicos, ¿ya? Y ahí está la atropina, es un fármaco muy común de uso clínico, ¿cierto? Que es un antagonista muscarínico. Está la escopolamina, que también es un antagonista muscarínico, y está el tiatropio, el hipotropio, que esos son, la diferencia entre ellos es que unos son naturales, ¿ya? Y otros son sintéticos. Entonces el tiotropio, el hipotropio, la homatropina son sintéticos, y naturales, la atropina, la escopolamina, que vienen de plantas, derivan de plantas. Entonces cuando son así tienden a ser más liposolubles, ¿ya? Pues siempre una toxina, un derivado de un hongo, un derivado de una bacteria, ¿cierto? Siempre es una molécula muy liposoluble. Por lo tanto, llega al sistema nervioso central. ¿Ya? Ya. Ahí están los receptores, ya conversamos eso. Ya, y los receptores metabotrópicos, ¿cierto? Que son receptores acoplados a proteína G. ¿Ya? Esos receptores acoplados a proteína G, ¿cierto? Lo importante es que la respuesta normalmente supera en la vía media, ¿ya? Y en los tirosina quinasa más todavía, ¿ya? Los pacientes le administran insulina y la insulina tiene una vía media súper corta, ¿ya? Las hormonas en general tienen vía, las hormonas proteicas tienen vía media corta. La insulina, la vía media es de 10-20 minutos. Y lo único que uno habla cuando habla de las insulinas es que tienen distintos tiempos de acción. Están las insulinas de acción ultracorta, las insulinas de acción intermedia y las insulinas de acción prolongada. Los cambiaron estructuralmente para que tengan esa característica, ¿ya? Entonces, en el paciente diabético lo que hacen normalmente es una combinación entre la de acción corta y la de acción prolongada, ¿ya? Que hacia el final del día normalmente le dan una acción prolongada para que los efectos perduren durante la noche, ¿ya? Bueno, en estos compuestos, ¿cierto? Que tienen receptores metabotrópicos o que tienen receptores intracelulares, normalmente los efectos a veces se ven más tardío también, y esa es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, los corticosteroides, que todos tienen receptores intracelulares, los efectos no se ven de forma inmediata, sino que los efectos se ven a los 2-3 días después de la administración del compuesto, y eso es algo que usted tiene que conversar con su paciente, ¿ya? Porque si no el paciente va a decir, va a ser la conclusión sencilla: me dieron este medicamento, no me hizo nada, no lo tomo, ¿ya? Bueno, ahora, ahí ven ustedes, ¿cierto?, que estos receptores metabotrópicos pueden favorecer, ¿cierto?, el aumento del calcio intracelular. Normalmente cuando hacen eso, ¿cierto?, generan un cambio en la actividad génica de la célula, o pueden, ¿cierto?, favorecer la producción de AMP cíclico y con eso activar la proteína quinasa A y modificar procesos celulares, o también, ¿cierto?, activar canales iones, ¿ya? Aquí están los receptores, que los vamos a mirar, y ahí ven ustedes, por ejemplo, no todos, pero algunos, ¿ya? El medicamento más representativo, en qué se utiliza, ¿cierto? El mecanismo de acción del compuesto, ¿ya? Y ahí está, por ejemplo, dopamina, ¿cierto? Se utiliza para el Parkinson, la ropinirona, ¿cierto?, que es un agonista, ¿ya? Lo que hace ese fármaco normalmente es un precursor que cuando pasa la barrera hematoencefálica, ahí está, ¿cierto?, la DDC, la dopamina descarboxilasa, que lo convierte en dopamina, ¿ya?
dopamina. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, para el tratamiento de la esquizofrenia se usa algo que también actúa un receptor dopaminérgico, pero al revés, como antagonista dopaminérgico. ¿Ya? Los antidopaminérgicos son neurolépticos, producen ese estado neuroléptico. La neurolepsis clínicamente, ¿cierto?, es un estado en que el paciente quiere responder a un estímulo, pero no puede responder al estímulo. ¿Ya? Neuroléptico. Quiere llorar y no puede llorar. Quiere gritar y no puede gritar. ¿Ya? Se utiliza para la sintomatología de la esquizofrenia. ¿Ya? Y hay algunos, por ejemplo, algunos que son inhibidores del apetito, por ejemplo, hay, no quiero mencionarlos todos porque si no me pasa nada. La histamina, ¿cierto? El efecto que produce, ¿cierto?, en exceso o en sobredosis puede producir, los antihistamínicos producen, se hace. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes, ¿cierto?, el receptor. El tipo de receptor es el receptor acoplado a proteína G. ¿Qué neurotransmisor es el que está involucrado? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ahí está el baclofeno, que lo vamos a ver cuando veamos los fármacos que se utilizan para regular la sinapsis neuromuscular. Entonces, el baclofeno, ¿cierto?, es un fármaco que interactúa con el receptor GABA B, ¿ya? Y, ¿cierto?, que es receptor del GABA. El receptor GABA B es un receptor acoplado a proteína G, que lo que hace es abrir canales de potasio. ¿Ya? Entonces, estimula ese receptor y se utiliza para tratar la espasticidad muscular. O sea, un antiespástico muscular. Los receptores GABA B principalmente están distribuidos en la médula espinal. Entonces, al estimularlos, produce relajación muscular, pero más que relajación muscular, produce inhibición de la espasticidad. La espasticidad muscular se produce como respuesta al dolor. Por ejemplo, cuando hay hernias discales, cuando hay radiculitis, que son compresiones nerviosas periféricas, o en los pacientes que le hacen cirugía de estabilización lumbar por escoliosis, tienen que tener una terapia con antiespásticos por harto tiempo, porque la espasticidad es muy dolorosa en esas situaciones. La espasticidad va a terminar moviendo las placas y eso va a provocar un dolor terrible. ¿Ya? Entonces normalmente tiene una terapia con antiespásticos. ¿Ya? Y el baclofeno es un antiespástico. Ya. Los receptores ionotrópicos, ¿cierto? Ahí tenemos el receptor de GABA. Ya que vamos a hablar mucho del receptor de GABA, el receptor de GABA A. ¿Ya? Mira, si nosotros miramos el receptor de GABA A, ahí tiene sitios de unión de distintos componentes, porque hay muchos componentes que pueden actuar como moduladores alostéricos de este receptor. ¿Ya? Si bien está el sitio del GABA, ¿cierto? El sitio del GABA, está el sitio barbitúrico, donde se unen los barbitúricos con el tiopental, donde se une el pentobarbital, el fenobarbital. ¿Ya? Y algunos de ellos, ¿cierto?, se utilizan como anticonvulsivantes y otros se usan como anestésicos generales inyectables. Ya el tiopental es un anestésico general inyectable que se usa todavía mucho. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer, cierto? Va a abrir el canal, va a estimular el canal directamente. ¿Ya? Pero por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿cierto?, donde están los fármacos derivados del diazepam, el diazepam y sus congéneres, o el diazepam y sus amigos, como dicen, ¿cierto? Y los fármacos Z, que es el sortidem. ¿Ya? Hay dos tipos de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas clásicas, que son los derivados del diazepam y sus derivados, y las benzodiazepinas modernas, que son los fármacos Z. ¿Ya? Y esos medicamentos lo que hacen, ¿cierto?, es unirse a otro sitio del GABA y aumentar la afinidad del GABA por su receptor. Entonces es un modulador alostérico positivo. Modulador alostérico positivo. ¿Ya? Como se une en un sitio distinto, es un modulador alostérico, no es un ortostérico. ¿Ya? Ortostérico.
periféricos que se unen al mismo sitio. ¿Ya? Bueno. Los anestésicos locales, por ejemplo, son característicos del mecanismo de acción del anestésico. Este es el canal iónico dependiente de voltaje, ¿cierto? El canal de sodio dependiente de voltaje. ¿Ya? Entonces, mira, aquí tienen el extracelular y el intracelular. ¿Ya? Aquí hay muchas toxinas, como la saxitoxina, la tetrayodotoxina, que son capaces de inhibir al receptor. ¿Ya? Y provocar la clásica intoxicación por marea roja. ¿Ya? Que bloquean el receptor, ¿cierto? Y evitan la propagación del impulso eléctrico, que producen adormecimiento de la boca, hasta parálisis muscular. ¿Sí? Creo que hay un caso en fisio, pero hace poquito se murieron una familia, hubo personas que o sea que hoy día, a ver, nos enfrentamos a hacer un análisis social de todas estas cosas, y nosotros nos enfrentamos a una sociedad que se atreve mucho. Ya entonces antes uno compraba marisco ahí en la caleta, o en el mercado, en el supermercado. Y ahí la gente que se vende en la caleta sabe que no puede comercializar mariscos contaminados con marea roja. Sabe, se pueden llevar presos si lo hacen. Pero este grupo de personas fue que ellos mismos recolectaron y se los comieron. ¿Ya? Por eso se murió un niño, ¿verdad? Se murió un niño. Eso hace poco. Hoy día pasa mucho eso, hay muchas intoxicaciones que antes estaban así como. Vamos a ver una acá en la clase de autónomo, la intoxicación con órganos fosforados, que es como, antes uno decía, oye, pasa en la gente que maneja pesticidas en la agricultura, y aquí en esta zona se pasa harto porque hay mucha gente que trabaja en la agricultura. A esa gente la verdad no le pasa. ¿Sí? No le pasa. ¿Por qué? Porque el campo no son de eso. Entonces usan guantes, no saben trabajar con eso. Al que le pasa es a las personas que en su casa echa Tanax para matar las pulgas, compra el baldecito y dice, yo lo fumigo eso. ¿Sí? Lo ve en YouTube cómo se prepara el veneno y andan ahí. A eso les pasa. Porque están en contacto con los tóxicos y esos son compuestos liposolubles, pasan por la piel, ¿ya? Se inhalan, pasan por las conjuntivas. Entonces la intoxicación es más frecuente hoy día, la prevalencia es mayor que hace 10 años atrás, y es básicamente por eso, porque la sociedad un poquito más se atreve a más. Ven un video en YouTube y dicen, ya, yo lo hago. La empresa de fumigación me cobra, no sé, 100 lucas y el balde cuesta 8 lucas y el Tanax vale 3.000 pesos, yo lo hago. ¿Ya? Entonces, por eso pasa. ¿Ya? Bueno, ahí está, ¿cierto? La toxina de escorpiones, ¿cierto? La tetrayodotoxina, que es la de la marea roja, que actúa sobre estos canales. ¿Ya? Esa otra, la SS, creo que es. Ya. Bueno, aquí el fármaco, el anestésico local, tiene que hacer algo que es súper interesante. Y es bien interesante acordarse algo de la farmacología básica. Que el fármaco tiene que entrar al poro interno. Porque ahí está, en el poro interno está la compuerta de inactivación. Entonces, para entrar necesita que haya un equilibrio de pH. ¿Ya? Y si aquí hay un medio ácido, el fármaco no va a entrar porque es una base débil. Entonces no va a generar efecto. Normalmente los procesos purulentos tienen medio ácido. Cuando hay infecciones, los anestésicos locales tienden a no hacer efecto. ¿Ya? Entonces, tienen que buscar otra estrategia, hacer una anestesia no local, sino que troncular. ¿Ya? Que es normalmente lo que hacen los dentistas cuando ven una muela así que está muy fea, hacen una anestesia troncular a nivel de los nervios desde su origen. ¿Ya? El infraorbitario y el mandibular.
Duele eso, ¿sí? Porque si lo hacen local, no va a hacer efecto. ¿Ya? Porque el medio ácido, ¿cierto?, impide que el fármaco entre, porque se ionice. ¿Ya? Aumenta la fracción ionizada, eso no, pero sabe. Bien para la prueba. Yo no tengo problema con la prueba, pero yo no voy a estar en la prueba, la voy a tomar el doctor Rodríguez. Y tampoco voy a estar con las dudas, así que. Pero no creo que tengan dudas. La anestesia no pasa como un compuesto ácido en vez de básico para que no se disocie. Que la mayoría, ¿cierto?, la mayoría son ácidos fuertes, pero para estabilizarlos como fármacos se convierten en bases. Entonces, por eso la anestesia local se descubrió por los efectos que producía la cocaína. La cocaína, el masticar hoja de coca 2 veces al día. Entonces, son derivados de la cocaína. Los ésteres y los otros son amidas, que son el fármaco sintético. ¿Ya? Bueno, ahí está el sistema serotoninérgico muy modificado. Están los inhibidores de la recaptación de serotonina selectivos, inhibidores de la recaptación de serotonina no selectivos. Grupos farmacológicos, pero enormes, ¿cierto? Fluoxetina, paroxetina, citalopram, sertralina, ¿ya? Grupos farmacológicos gigantes. Los inhibidores de la MAO inhiben la enzima que degrada la serotonina, ¿ya? Ahí está la imipramina, la mitriptilina. Son los primeros antidepresivos, los más antiguos. El problema es que al ser inhibidor de la MAO también va a permitir que existan otras aminas, porque la MAO es la monoaminoxidasa, la que degrada las aminas. Entonces también va a tener en el cerebro más histamina, más dopamina, más adrenalina, más noradrenalina, y ahí vienen los efectos adversos que son muchos en esos medicamentos. ¿Ya? Bueno, y estos, como son inhibidores de la recaptación de serotonina, también tienen efectos periféricos, y los efectos adversos que uno ve más comunes con los inhibidores de la recaptación de serotonina son periféricos, porque la serotonina a nivel periférico estimula el vómito, produce náusea. ¿Ya? De hecho, hay un fármaco que se usa como antiemético, que es inhibidor del receptor de serotonina, que es el ondansetron. Es inhibidor del receptor de serotonina. ¿Ya? Bueno, hay unos medicamentos de última generación que actúan en la vesícula sináptica, inhibiendo a la proteína, que es el transportador de la vesícula sináptica, que permite la reincorporación del neurotransmisor a la vesícula sináptica. Actúan ahí a ese nivel. ¿Ya? Ahora mira, por ejemplo, a nivel postsináptico, hay fármacos que ahí está antiemético, antipsicótico. Entonces, el sistema serotoninérgico hay que aprender a hacerlo así. ¿Ya? Hoy tengo que mandar las clases de neurotransmisión, para que me acuerdo. Todavía no es necesario, si cuando empezamos a ver los fármacos antidepresivos, psicóticos, estabilizadores del ánimo, ahí es necesario. Ahora hay que aprender el sistema, bueno, para poder entender la clase que sigue. Ya, la sinapsis alfa-adrenérgica está regulada por una proteína GQ, ¿ya? Y promueve el aumento del calcio. Y esto normalmente es lo que produce vasoconstricción, ¿ya? Entonces nosotros la estimulamos para producir vasoconstricción, la inhibimos para producir vasodilatación, ¿ya? La alfa-2 es presináptica, ¿cierto? Normalmente inhibe la recaptación de serotonina, inhibe la liberación de noradrenalina, ¿ya? Inhibe, ¿cierto?, la formación del AMP cíclico a través de una proteína G inhibitoria, ¿ya? Este mecanismo. Entonces, los receptores que estimulan la sinapsis que aumenta el AMP cíclico van a favorecer la liberación de adrenalina. Y los receptores que inhiben que inhiben la producción de AMP cíclico
van a disminuir la descarga de adrenalina. Entonces, por ejemplo, van a estudiar ustedes y van a decir, oye, van a dar un antagonista beta. ¿Ya? Entonces el antagonista beta va a bloquear los receptores beta, va a inhibir la taquicardia, ¿no es cierto? Pero a veces pueden producir taquicardia inicialmente, porque se van a unir a los receptores presinantes. ¿Ya? Entonces pueden tener efecto agonista inverso y al inicio generar taquicardia, y eso va desapareciendo porque normalmente ese efecto agonista inverso se va perdiendo. ¿Ya? Ahí está la sinapsis beta-adrenérgica. Ya, normalmente mediada por MP cíclico. Aquí hablamos mucho de esta sinapsis beta-adrenérgica porque nosotros vamos a ver ciertos estimulantes beta. ¿Ya? Vamos a ver antagonistas beta, estimulantes beta, antagonistas beta. Por ejemplo, estimulantes beta que se utilizan como broncodilatadores y antagonistas beta que se utilizan como antiarrítmicos. Pero también, ¿cierto?, está la superfamilia de compuestos que inhiben la fosfodiesterasa. ¿Ya? Y eso lo que hace, ¿cierto?, es mantener la señal simpática. Y ahí están las metilxantinas, donde está la cafeína, ya que es un compuesto que lo que hace es mantener la actividad simpática, ¿cierto? Algo que necesitamos harto en este momento. Pero también, ¿cierto?, los inhibidores de la fosfodiesterasa, al mantener la actividad simpática, se utilizan como vasodilatadores coronarios, ¿ya? Y son un grupo de fármacos que se utilizan como vasodilatadores, ¿sí? Que los vamos a ver en el sistema cardiovascular y también lo hablamos en el sistema autónomo. Hay otros que, el Viagra, un inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿ya? Se utiliza para mantener la erección. Bueno, ahí están estas moléculas, ¿cierto? La beta-restina, ¿ya? La beta-restina o la quinasa de la proteína G, que lo que hace, ¿cierto?, es cuando este es sobreestimulado, bloquean el receptor y lo desorganizan. Y ahí eso se llama taquifilaxis. Entonces en un momento dejan de responder a la terapia. Normalmente pasa mucho con los receptores acoplados a proteína G. ¿Ya? Entonces, fármaco que actúa con receptor acoplado a proteína G, hay que mirar eso. Que no se desarrolle taquifilaxis. Ya, y eso es el pie para la clase que sigue, así que ahora vamos a ir a buscar un cafecito. ¿Ya? Y nos vamos a encontrar aquí en 15 minutos. ¿Ya? ¡Ánimo!